Esa canción, la cantabas para mí una vez, murmuró Vladimir la Cerda, casi inaudible entre el rumor de conversaciones y el tintineo de copas del pequeño bar. La voz de la mujer sobre el escenario improvisado se elevaba como humo, llenando cada rincón del lugar con versos que desgarraban su alma. Era una voz transparente, sin artificios, que alcanzaba notas imposibles sin aparente esfuerzo, pero lo que realmente lo había paralizado era la emoción cruda con que interpretaba esa balada. Su balada. La que Isabella le había dedicado antes de destrozar su corazón con palabras que aún resonaban en sus noches solitarias: no eres el hombre que creí. Solo amas lo que puedes comprar. ¿Dijo algo, señor?, preguntó Ernesto, su chofer y guardaespaldas, inclinándose ligeramente hacia él. Vladimir negó con la cabeza, incapaz de apartar la mirada de la figura sobre el pequeño escenario. Era una mujer joven, quizá de unos 26 o 27 años, con cabello oscuro cayendo en ondas naturales sobre sus hombros y un vestido sencillo color bordó que contrastaba con la palidez de su piel. No llevaba joyas salvo un delgado brazalete de plata en su muñeca izquierda. Sus ojos permanecían cerrados mientras cantaba, como si estuviera en trance, totalmente entregada a la música. «Puedes retirarte, Ernesto», indicó Vladimir, recuperando la compostura. «Te llamaré cuando necesite que vengas por mí». El guardaespaldas dudó un momento. No era habitual que el joven heredero del Imperio la Cerda dispensara su seguridad, especialmente en un lugar como el Callejón, un bar bohemio en el corazón del distrito histórico, frecuentado principalmente por artistas, estudiantes y habitués del underground local. «Señor, su padre fue muy claro respecto a...». «Mi padre no está aquí», lo interrumpió Vladimir con una firmeza que no admitía réplica. «Y tengo 29 años, no 13. Estaré bien». Ernesto asintió resignado y se retiró discretamente, no sin antes escanear una última vez el local y sus ocupantes. Vladimir apenas notó su partida, absorto en la interpretación que llegaba a su fin. Cuando la última nota se desvaneció en el aire, un silencio reverencial precedió a los aplausos entusiastas. La cantante abrió finalmente los ojos y sonrió, una sonrisa genuina pero ligeramente melancólica que le daba un aire de fragilidad que contrastaba con la potencia de su voz. «Gracias», dijo simplemente, con un tono cálido y ligeramente ronco. «Esa fue Sombras de ti», de Lucía Montenegro. Un clásico para corazones golpeados. Hubo risas cómplices entre el público, y Vladimir se encontró sonriendo también, casi contra su voluntad. Corazones golpeados. Qué manera tan directa de describirlo. Mientras la cantante bebía un sorbo de agua, el pianista que la acompañaba se inclinó para susurrarle algo. Ella asintió, pareció reflexionar un momento, y luego se dirigió nuevamente al micrófono. «Vamos a cambiar un poco el ambiente», anunció. «Esta es una composición propia. Se llama Donde no alcanza el dinero». Vladimir sintió una extraña tensión en su estómago al escuchar el título. Como si, de alguna manera, estuviera destinada a él específicamente. La melodía comenzó, más rítmica que la anterior, con un toque de blues que invitaba a marcar el compás con el pie. Y entonces ella cantó. «Conozco a los que buscan en carteras gordas lo que no encontraron en miradas hondas hombres de negocios, con trajes de diseñador pero nadie que los mire a los ojos sin temor». La letra continuaba describiendo con precisión irónica el mundo en que Vladimir se movía cotidianamente, las relaciones superficiales, los intereses ocultos, las sonrisas calculadas. No era una crítica amarga, sino más bien una observación lúcida y hasta compasiva de esa realidad. El estribillo era especialmente punzante. «Y todo lo que tienes no alcanza para comprar una esperanza, todo lo que guardas no suma para llenar la ausencia de una luna». Mientras escuchaba, Vladimir experimentó una mezcla contradictoria de incomodidad y fascinación. Como si esta desconocida hubiera puesto en palabras y música algo que él mismo había comenzado a sentir en los últimos meses, desde que Isabella lo había dejado. Desde que su padre había sufrido el infarto que lo obligó a tomar el control completo de la Cerda Enterprises a una edad en que la mayoría apenas comenzaba a escalar posiciones corporativas. La canción terminó entre aplausos más entusiastas que los anteriores. La cantante agradeció con una inclinación de cabeza y anunció que tomarían un breve descanso.
Volveremos en 15 minutos, dijo, bajando del escenario con una gracia natural. Sin premeditarlo, Vladimir se encontró poniéndose de pie y dirigiéndose hacia la barra, donde ella acababa de sentarse. Algo lo impulsaba a hablarle, a preguntarle sobre esa canción que parecía escrita para él. A medida que se acercaba, pudo notar detalles que no había apreciado desde su mesa, una pequeña cicatriz junto a su ceja izquierda, la forma en que jugaba distraídamente con el brazalete de plata. La tensión apenas perceptible en sus hombros cuando el barman le acercó un sobre. La cuenta del alquiler, supongo, murmuró ella con una mueca, guardando el sobre sin abrirlo. Invito yo esta noche, se encontró diciendo Vladimir, sorprendiéndose a sí mismo por la intromisión. Ella giró hacia él, sus ojos abriéndose con sorpresa primero y luego entrecerrándose con evidente desconfianza. Eran ojos extraordinarios, advirtió Vladimir, de un inusual color ámbar con pequeñas motas doradas cerca de la pupila. ¿Disculpa?, respondió, su tono profesionalmente neutro pero con un filo apenas oculto. Tu bebida, aclaró él, señalando el vaso de agua frente a ella. Y cualquier otra cosa que quieras ordenar. La mujer lo estudió por un momento, su mirada recorriendo rápidamente su traje de 3 piezas, el reloj que costaba más que lo que muchos ganaban en un año, los gemelos de platino que habían pertenecido a su abuelo. Gracias, pero no estoy interesada, respondió finalmente, dándole la espalda en un claro gesto de despedida. No me he explicado bien, insistió Vladimir, sin moverse. No estoy proponiendo nada inapropiado. Simplemente quería felicitarte por tu interpretación. Especialmente Sombras de ti. La cantaste como si realmente conocieras el dolor que hay detrás de esos versos. Algo en sus palabras, quizás la sinceridad inesperada, hizo que ella volviera a mirarlo, esta vez con más curiosidad que desconfianza. Todos conocemos ese tipo de dolor, ¿no es así?, respondió finalmente. De lo contrario, no estarías aquí, en este bar de poca monta, escuchando canciones tristes en lugar de disfrutar de la ópera o lo que sea que hagan los hombres con trajes como el tuyo. Había un desafío en su voz, pero también algo más. ¿Curiosidad? ¿Reconocimiento de un alma similarmente herida? El traje no define al hombre, replicó Vladimir, esbozando una sonrisa tenue. Ni la canción a quien la escucha. Muy filosófico, concedió ella, y por primera vez, un atisbo de sonrisa genuina curvó sus labios. Vale, acepto ese trago. Pero solo porque mi garganta está seca y aún me quedan 2 sets por cantar. El barman, que había estado observando el intercambio con disimulado interés, se acercó inmediatamente. ¿Lo de siempre, Alba?, preguntó. Sí, por favor, Mateo. Un té con limón y miel. Vladimir arqueó ligeramente una ceja. ¿No algo más fuerte? ¿Vino, quizás? Tienen un Malbec bastante decente, según veo. El alcohol reseca las cuerdas vocales, explicó ella, su tono ligeramente más relajado. Y considerando que mi voz es mi único medio de vida, no puedo darme ese lujo. Muy profesional, observó él, impresionado. En ese caso, yo también tomaré un té. Nunca he probado uno antes de un concierto. La cantante, Alba, había dicho el barman, lo miró con una mezcla de diversión e incredulidad. No pareces del tipo que frecuenta conciertos en lugares como el Callejón, comentó, mientras Mateo servía 2 tés humeantes. De hecho, desentonas bastante con la decoración. Ese traje probablemente cuesta más que todo el mobiliario de este lugar. Vladimir no pudo evitar reír. Había una franqueza refrescante en ella, tan diferente de las conversaciones cuidadosamente calculadas a las que estaba acostumbrado. ¿Tan obvio es?, preguntó, aflojándose un poco más la corbata en un intento inconsciente de parecer menos formal. Como un pingüino en el desierto, confirmó ella, dando un pequeño sorbo a su té. Pero está bien. A veces los accidentes son lo mejor de la vida. Como cuando descubres una canción perfecta en una estación de radio que nunca escuchas. O cuando entras a un bar aleatorio y escuchas a alguien interpretando la exacta canción que ha estado sonando en tu cabeza durante meses, respondió Vladimir, con una honestidad que lo sorprendió a sí mismo.
Alba lo miró con renovado interés. Sombras de ti, dijo, no como una pregunta sino como una confirmación. Es una pieza hermosa, pero bastante oscura. Habla de una traición que deja cicatrices permanentes. Lo sé, respondió Vladimir simplemente. Por eso me conmovió tanto tu interpretación. Captaste perfectamente la esencia. Algo cambió en la expresión de Alba, como si por primera vez lo viera realmente, más allá del traje caro y la apariencia de éxito. ¿Quién era ella? Preguntó directamente. La que te dejó las sombras. Vladimir dudó. No solía hablar de Isabella, especialmente con desconocidos. Su ruptura había sido dolorosa pero discreta, sin el escándalo que su padre tanto temía. Solo sus amigos más cercanos conocían los detalles, y aún así, no toda la verdad. Alguien que creí conocer, respondió finalmente. Alguien que, aparentemente, nunca me conoció a mí. Alba asintió, como si entendiera perfectamente lo que esas simples palabras ocultaban. Las mejores canciones nacen de esos equívocos, comentó, antes de cambiar sutilmente de tema. ¿Y tú? ¿Tienes nombre, o debo seguir llamándote el hombre del traje? Vladimir, respondió, deliberadamente omitiendo su apellido. Y tú eres Alba, según escuché. Alba Moreno, confirmó ella, extendiendo su mano en un gesto sorprendentemente formal. Cantante, compositora y camarera 3 días a la semana cuando las cuentas aprietan. Vladimir estrechó su mano, notando los callos en sus dedos, probablemente de tocar algún instrumento de cuerda. Un placer, Alba. Soy solo Vladimir. Hoy no soy nada más. Algo en esa frase pareció resonar en ella. Solo Vladimir, repitió, como saboreando las palabras. Me gusta. Tiene un aire de honestidad. Deberías probarlo más seguido. Desde el escenario, el pianista hizo un gesto indicando que era hora de volver. El deber llama, dijo Alba, apurando los últimos sorbos de su té. Gracias por la bebida, solo Vladimir. ¿Alguna petición para el próximo set? Él lo pensó un momento. Sorpréndeme, respondió. Pero algo que tú hayas escrito. Como donde no alcanza el dinero. Una sonrisa enigmática curvó los labios de Alba. Cuidado con lo que deseas, advirtió, con un tono ligero pero que ocultaba algo más profundo. Mis canciones tienden a ser bastante reveladoras. Como espejos incómodos. Quizás es justamente lo que necesito, respondió Vladimir, sosteniendo su mirada. Alba lo observó un momento más, como si estuviera tomando una decisión, antes de asentir brevemente y dirigirse hacia el escenario. Vladimir regresó a su mesa, sintiendo una extraña mezcla de anticipación y nerviosismo. El segundo set comenzó con una versión acústica de un viejo tema de rock convertido en una balada introspectiva. La voz de Alba se adaptaba perfectamente al nuevo arreglo, encontrando matices que la versión original ni siquiera sugería. Siguieron 2 canciones más, y luego ella se dirigió nuevamente al público. Esta es otra composición propia, anunció, ajustando ligeramente el micrófono. Se llama Máscaras, y va dedicada a alguien que hoy decidió ser solo él mismo. Sus ojos encontraron brevemente los de Vladimir entre el público, y él sintió un inexplicable vuelco en el estómago. La canción comenzó suave, casi como un susurro, con el piano proporcionando apenas un contorno melódico. Detrás del traje, detrás del nombre hay un niño que aún pregunta, hay un hombre que aún se asombra entre reuniones y decisiones. Se pierde el tiempo de mirar las flores y en la agenda no hay espacio para escribir lo que realmente importa. La letra continuaba describiendo la vida vacía de alguien atrapado en expectativas ajenas, en apariencias, en el éxito definido por otros. No era una crítica, sino más bien una elegía compasiva por todo lo que se sacrificaba en el altar del éxito convencional. El estribillo, sin embargo, ofrecía una posibilidad de redención. Quítate la máscara aunque sea solo un momento, respira el aire que no huele a tinta y documentos, recuerda el nombre que te dieron antes de los títulos y escucha el latido que existe más allá del ruido. Vladimir escuchaba paralizado, sintiendo que cada verso excavaba en rincones de su alma que llevaba años ignorando. ¿Cómo era posible que esta desconocida,
en apenas unos minutos de conversación, hubiera captado con tanta precisión la jaula invisible en que vivía. ¿O acaso la canción ya existía y simplemente la coincidencia era tan perfecta que parecía escrita para él? Cuando la última nota se desvaneció, el público estalló en aplausos entusiastas. Alba agradeció con una inclinación de cabeza, pero sus ojos buscaron a Vladimir, como queriendo evaluar el impacto de sus palabras. Él sostuvo su mirada, incapaz de disimular la emoción que sentía, asintiendo levemente en un gesto de agradecimiento y reconocimiento. El resto del concierto transcurrió en una especie de nebulosa para Vladimir. Escuchaba las canciones, aplaudía en los momentos adecuados, pero su mente seguía procesando lo que había experimentado con Máscaras. No recordaba la última vez que algo lo había conmovido tan profundamente, que lo había hecho sentir tan visto. Cuando el espectáculo terminó y Alba se despidió del público, Vladimir se debatió internamente. Una parte de él quería acercarse nuevamente, invitarla a tomar algo, continuar la conversación que apenas habían comenzado. Otra parte, la más racional, le advertía sobre los peligros de dejarse llevar por una conexión que podía ser meramente ilusoria, producto de su propia vulnerabilidad emocional. Mientras dudaba, observó cómo Alba recogía sus cosas del escenario, intercambiaba algunas palabras con el pianista y luego se dirigía hacia la puerta de servicio al fondo del local. En un impulso, Vladimir se levantó y la siguió, alcanzándola justo cuando estaba por salir. Alba, la llamó, haciendo que ella se detuviera y girara. Yo quería agradecerte. Por Máscaras. Fue como si hubiera escrito sobre ti, completó ella, con una sonrisa comprensiva. Lo sé. Pero la verdad es que la escribí hace 3 años, después de una gala benéfica donde tuve que servir copas a gente que gastaba en una noche lo que yo ganaba en un año. Observé a todos esos ejecutivos, políticos y herederos, y me di cuenta de que la mayoría parecían fantasmas atrapados en trajes caros. Fantasmas, repitió Vladimir, encontrando dolorosamente acertada la descripción. Es una buena forma de describirlo. Un silencio se instaló entre ellos, no incómodo sino expectante. ¿Puedo invitarte a tomar algo?, preguntó finalmente. No aquí. Conozco un lugar cerca que sigue abierto a estas horas. Alba pareció considerar la oferta, una sombra de duda cruzando su rostro. No suelo salir con personas que acabo de conocer, respondió, aunque sin brusquedad. Especialmente cuando llevan relojes que valen más que mi apartamento. Vladimir no pudo evitar sonreír ante su franqueza. Es un reloj ridículamente caro, admitió. Mi padre me lo regaló cuando asumí la vicepresidencia de la empresa. Personalmente, prefiero los relojes digitales. Son más precisos. Algo en esa confesión simple pareció divertir a Alba. ¿Vicepresidente?, preguntó con genuina curiosidad. ¿De qué tipo de empresa estamos hablando? Vladimir dudó. En cuanto mencionara el nombre Lacerda, la dinámica cambiaría inevitablemente. Lacerda Enterprises no era solo una empresa, era un coloso financiero e inmobiliario con tentáculos en docenas de industrias. Su nombre aparecía regularmente en la prensa económica, y aunque él personalmente mantenía un perfil bajo, su padre, Rodrigo Lacerda, era una figura reconocible en los círculos empresariales. Una empresa familiar, respondió finalmente, optando por la ambigüedad. Bastante aburrida, en realidad. Mucho papeleo, muchas reuniones donde nadie dice lo que realmente piensa. Alba lo estudió un momento, como evaluando la verdad detrás de sus palabras. Vale, solo Vladimir de la empresa familiar aburrida, dijo finalmente, con un tono ligeramente juguetón. Acepto ese café, pero con 2 condiciones. ¿Cuáles?, preguntó él, intrigado. Primera, nada de lugares ostentosos. Conozco un café a 2 cuadras donde hacen el mejor té de manzanilla de la ciudad. Segunda, tienes que quitarte esa corbata. Me estresa solo de verla. Vladimir rió, sintiendo una ligereza que no experimentaba desde hacía meses. Se quitó la corbata y la guardó en el bolsillo de su chaqueta. Trato hecho, respondió, con una sonrisa que por primera vez en mucho tiempo llegaba hasta sus ojos.
Aunque debo advertirte que he pasado tanto tiempo con corbata que mi cuello podría sentirse desnudo y desorientado. Sobrevivirá, respondió Alba, devolviéndole la sonrisa. A veces lo que más necesitamos es precisamente sentirnos un poco desorientados. Salieron juntos a la noche fresca de primavera, caminando lado a lado por las calles adoquinadas del distrito histórico. Vladimir se sorprendió al darse cuenta de que, por primera vez en años, no estaba pendiente de su teléfono, ni preocupado por cómo la verían los demás, ni calculando el valor estratégico de sus acciones. Simplemente estaba ahí, en el momento presente, caminando junto a una mujer fascinante que, con unas pocas canciones y palabras honestas, había logrado lo que nadie más. Hacerle recordar quién era debajo de todas las capas que el deber y las expectativas habían acumulado sobre él. El café que Alba había mencionado resultó ser un pequeño local en la esquina de un edificio antiguo, con mesas de madera desgastada, iluminación tenue y un gato atigrado durmiendo plácidamente junto a la ventana. Al entrar, el aroma a café recién molido y pan horneado envolvió a Vladimir, despertando recuerdos de su infancia. De aquellos domingos en que su madre aún vivía y la cocina de la mansión La Cerda se llenaba de olores similares. «Mesa para dos, por favor», pidió Alba a la camarera, una mujer mayor que la saludó con la familiaridad de quien conoce a un cliente habitual. «Para ti siempre hay mesa, querida», respondió la mujer, guiándolos hacia un rincón tranquilo. ¿Lo de siempre? Sí, por favor, doña Carmen. Y para mi amigo. Un té de manzanilla también estaría bien, intervino Vladimir. Y tal vez algún postre, si tienen. Tarta de manzana recién horneada, sugirió doña Carmen con una sonrisa cómplice. La especialidad de la casa. Perfecto, respondió Vladimir, sintiendo un apetito que no había experimentado en todo el día. Cuando quedaron solos, un breve silencio se instaló entre ellos. No era incómodo, sino más bien expectante, como si ambos estuvieran calibrando el tono que tomaría esta conversación sin la música y la atmósfera del bar como intermediarios. Entonces, comenzó Alba, apoyando los codos sobre la mesa. ¿Qué hace un vicepresidente de una empresa familiar aburrida solo en el callejón en una noche de miércoles? La pregunta, aunque formulada con ligereza, contenía una curiosidad genuina. Vladimir consideró dar una respuesta evasiva, pero algo en la mirada directa de Alba lo impulsó hacia la honestidad. Escapaba, admitió. De una junta directiva particularmente tensa, de las expectativas de mi padre, de decisiones que no quiero tomar pero que todos esperan que tome. De ser quien se supone que debo ser. Alba asintió, como si la respuesta no la sorprendiera en absoluto. Y en tu escape, te encontraste con una canción que parecía hecha para ti. Exactamente, confirmó Vladimir, impresionado por su percepción. ¿Cómo es que Sombras de ti no es más conocida? Es una composición extraordinaria. Lucía Montenegro no es precisamente una artista comercial, explicó Alba. Sus letras son demasiado honestas, demasiado crudas para la radio mainstream. Pero entre músicos es una leyenda. Fue mi profesora de composición durante un semestre, antes de que la enfermedad la obligara a retirarse. ¿Estudiaste música formalmente?, preguntó Vladimir, genuinamente interesado. 3 años en el Conservatorio Nacional, confirmó ella. Hasta que el dinero se acabó y tuve que elegir entre seguir estudiando o, ya sabes, comer y pagar el alquiler. Lo dijo sin dramatismo ni autocompasión, como un simple hecho de la vida. Lo siento, respondió Vladimir, sintiendo la inadecuación de sus palabras frente a las realidades a las que personas como Alba se enfrentaban cotidianamente. Debe haber sido una decisión difícil. Continuaron conversando durante horas, compartiendo historias de sus vidas tan diferentes pero con puntos de conexión sorprendentes. Ambos habían perdido a sus madres jóvenes, ambos tenían sueños postergados, ambos habían experimentado el dolor de un amor traicionado. Al final de la noche, Vladimir acompañó a Alba hasta su modesto edificio de apartamentos. Allí, ella lo invitó a su próximo concierto del viernes, sin saber que él tenía programada una crucial reunión de negocios ese mismo día. Mientras regresaba a su penthouse en el exclusivo barrio financiero,
Vladimir se sorprendió considerando seriamente la posibilidad de cancelar o reprogramar la reunión con los inversionistas extranjeros. Algo que jamás habría contemplado antes. Por primera vez en su vida adulta, Vladimir Lacerda, heredero y actual presidente de Lacerda Enterprises, estaba contemplando seriamente la posibilidad de anteponer sus deseos personales a sus responsabilidades profesionales. Todo por escuchar, una vez más, a una cantante bohemia interpretar canciones que parecían escritas específicamente para él. Vladimir no dejó de pensar en Alba durante todo el trayecto de regreso a su apartamento. La voz de la cantante seguía resonando en su memoria, instalándose en cada rincón de su mente como una presencia cálida y reconfortante. Cuando llegó a su penthouse en lo alto de la torre de cristal, le pareció excesivamente amplio, frío, desprovisto de vida. Nunca antes había notado el contraste entre el lujo minimalista de su hogar y la cálida autenticidad del pequeño café donde había compartido una taza de té con Alba. Se asomó a la terraza y contempló las luces nocturnas de la ciudad. En algún lugar, entre esos millones de ventanas iluminadas, Alba estaría quizás preparándose para dormir, o tal vez componiendo una nueva canción. La idea le provocó una sonrisa involuntaria. Esa noche, por primera vez en meses, Vladimir durmió profundamente, sin despertar sobresaltado por alguna preocupación laboral o por el temor de estar olvidando algo importante. A la mañana siguiente, su rutina habitual se vio alterada por un impulso que ni él mismo entendía completamente. En lugar de revisar inmediatamente su correo y las cotizaciones bursátiles como cada día, buscó en su biblioteca personal un libro de poesía que su madre le había regalado antes de morir. Hacía años que no lo abría. Entre sus páginas encontró un marcador con una frase subrayada por Elena Lacerda: la música es el arte más directo, entra por el oído y va al corazón. Tenías razón, mamá, murmuró, acariciando la página amarillenta. Durante la jornada laboral, Vladimir cumplió mecánicamente con sus obligaciones, pero su mente regresaba constantemente al callejón, a la interpretación de Alba, a la forma en que sus ojos color ámbar reflejaban cada emoción mientras cantaba. ¿Está todo bien, señor Lacerda?, preguntó Miranda después de tener que repetir una pregunta por tercera vez. Parece distraído. Estoy bien, respondió él, forzando su atención de vuelta a los documentos. Solo necesito un café más fuerte. Para la tarde, había tomado una decisión que, aunque simple, representaba un cambio significativo en sus prioridades: asistiría nuevamente al concierto de Alba. Era viernes, y según había mencionado Mateo, ella actuaba los jueves y viernes. Sin embargo, para esa misma noche tenía programada una importante videollamada con inversionistas de Dubái, personas que habían ajustado sus agendas específicamente para hablar con él. Tras un breve debate interno, Vladimir hizo algo que jamás había hecho antes: reprogramó la reunión. No la canceló, simplemente la movió para el sábado por la mañana, ofreciendo disculpas por el cambio de última hora. Miranda llamó a su asistente por el intercomunicador: necesito que contactes con el equipo de Alfheim. Tenemos que mover la videollamada a mañana a primera hora. El silencio momentáneo al otro lado de la línea revelaba la sorpresa de su siempre eficiente asistente. ¿Hay algún problema con la reunión de hoy, señor? Ningún problema, respondió él, manteniendo un tono profesional. Solo ha surgido un asunto personal ineludible. Mientras Miranda gestionaba el cambio, Vladimir se preguntó qué diría su padre si supiera que estaba ajustando una negociación multimillonaria para poder escuchar a una cantante en un bar bohemio. Rodrigo Lacerda probablemente consideraría que su hijo había perdido el juicio. Quizás tenía razón. A diferencia de la noche anterior, Vladimir dedicó tiempo a pensar en su atuendo. No quería repetir el error de aparecer excesivamente formal en un ambiente relajado como el callejón. Tras revisar su armario lleno de trajes de diseñador y camisas hechas a medida, se dio cuenta de que apenas tenía ropa casual. Finalmente encontró unos jeans oscuros que casi nunca usaba, una camisa sencilla y un suéter de cachemir gris. Se miró al espejo y notó que seguía pareciendo demasiado corporativo. Tras dudar un momento, deshizo el peinado perfectamente arreglado que solía llevar, dejando que su cabello adoptara un aspecto más natural. Esta vez, optó por un taxi en lugar de su coche con chofer.
El trayecto hacia el distrito histórico le permitió observar partes de la ciudad que normalmente no frecuentaba, calles estrechas con pequeñas tiendas de barrio, restaurantes familiares. Gente caminando sin la prisa frenética del distrito financiero. Era como entrar en otra dimensión, a apenas unos kilómetros de su realidad cotidiana. Al llegar al callejón, notó que había más gente que la noche anterior. Una pequeña cola se formaba en la entrada, donde un portero con aspecto de motero controlaba el acceso. Vladimir se formó pacientemente, otra experiencia novedosa para alguien acostumbrado a accesos VIP y puertas que se abrían automáticamente a su paso. Y vaya, el hombre del traje ha vuelto, exclamó Mateo al verlo entrar. Aunque hoy vienes mejor camuflado. Vladimir sonrió, apreciando el trato familiar y directo del barman. Intento aprender rápido, respondió. ¿Alba ya está aquí? En el camerino improvisado, preparándose, Mateo señaló hacia una cortina al fondo del local. Sale en media hora. ¿Te guardo un lugar cerca del escenario? Te lo agradecería. Mientras esperaba, Vladimir observó con interés a los asistentes. Era un público variado, jóvenes con aspecto bohemio, parejas de mediana edad, algunos profesores universitarios según pudo deducir de sus conversaciones. Todos compartían una anticipación genuina por la música que estaban a punto de escuchar. No era el entusiasmo fabricado de los eventos sociales a los que Vladimir estaba acostumbrado, donde la gente asistía más para ser vista que para disfrutar. De pronto, las luces se atenuaron y un silencio expectante recorrió la sala. El pianista que había acompañado a Alba la noche anterior apareció primero, seguido por un contrabajista y un saxofonista. Finalmente, Alba emergió de detrás de la cortina y Vladimir sintió que su corazón se aceleraba inexplicablemente. Esta noche vestía diferente, un sencillo vestido negro que le llegaba a las rodillas, con un chal turquesa brillante sobre los hombros. Su cabello estaba recogido en un moño informal, con algunos mechones enmarcando su rostro. Sin maquillaje elaborado, sin joyas ostentosas, y aún así, para Vladimir, era la mujer más hermosa que había visto jamás. Buenas noches a todos, saludó Alba con su voz cálida. Gracias por acompañarnos en esta noche especial. Vamos a comenzar con un clásico que siempre me ha parecido una pequeña obra maestra sobre el tiempo y las decisiones, Autumn Leaves. La banda comenzó a tocar los primeros acordes, y cuando Alba cerró los ojos y empezó a cantar, Vladimir sintió que el mundo alrededor se desvanecía. Su interpretación transformaba la conocida melodía en algo íntimo y personal, como si estuviera contando una historia única para cada oyente. Durante la siguiente hora, Vladimir se sumergió completamente en el universo creado por la voz de Alba. Interpretó estándares de jazz, algunas baladas y varias composiciones propias que revelaban una sensibilidad extraordinaria y una honestidad lírica poco común. Una de ellas, titulada Castillos de Cristal, parecía hablar directamente de personas como él, atrapadas en vidas de aparente éxito pero vacías de significado real. Desde torres de cristal observan la vida pasar, rodeados de todo, hambrientos de algo real. Sus trajes a medida no ajustan al corazón, y sus agendas llenas esconden un gran vacío. ¿Era posible que esta canción existiera antes de conocerlo, o Alba la había compuesto pensando en él tras su breve encuentro? La idea de haber inspirado su arte le provocó una emoción intensa y contradictoria. En el intermedio, mientras los músicos tomaban un descanso, Vladimir debatió si debería acercarse a saludarla. No quería parecer demasiado ansioso, pero tampoco desaprovechar la oportunidad de hablar con ella nuevamente. Para su sorpresa, fue Alba quien resolvió su dilema acercándose a su mesa. «Veo que has vuelto, solo Vladimir», dijo, con una pequeña sonrisa que iluminaba sus ojos ámbar. Y esta vez, vestido para la ocasión. Vladimir se puso de pie inmediatamente, sintiendo un nerviosismo impropio de su habitual seguridad. «Tuve una buena maestra», respondió. «Tu actuación es extraordinaria. Esa última canción, Castillos de Cristal. ¿Te sentiste identificado?», preguntó ella directamente, pero sin malicia. «Totalmente», admitió él. «Es como si hubieras mirado directamente dentro de mi vida. La escribí hace un año, después de una actuación privada en una fiesta corporativa,
explicó Alba, sentándose frente a él. Observé a todos esos ejecutivos en sus trajes perfectos, con sus risas ensayadas y sus conversaciones superficiales, y me pregunté si realmente alguno de ellos era feliz. Vladimir asintió, pensativo. La mayoría probablemente no lo son, dijo finalmente. Pero estamos tan atrapados en esa rueda que ya ni siquiera nos cuestionamos si existe otra forma de vivir. Alba lo observó con genuina curiosidad. ¿Y tú? ¿Te has empezado a cuestionar? La pregunta quedó flotando entre ellos, cargada de implicaciones. Antes de que Vladimir pudiera responder, el pianista hizo una señal desde el escenario. Tengo que volver, dijo Alba, poniéndose de pie. El deber llama. Por supuesto, respondió él, sintiendo una pizca de decepción. Estaré aquí. Lo sé, respondió ella con una sonrisa enigmática antes de alejarse. El segundo set fue aún más intenso que el primero. Alba parecía cantar con una energía renovada, y en varias ocasiones, Vladimir sintió que sus miradas se encontraban a través de la sala. Durante una balada particularmente emotiva titulada Puentes Invisibles, tuvo la impresión de que le cantaba directamente a él. Entre mundos distantes tendemos puentes invisibles, tu orilla y la mía, separadas pero conectadas. ¿Te atreverás a cruzar esta noche? ¿Dejarás atrás lo conocido por explorar lo posible? Cuando el concierto terminó, el público estalló en aplausos entusiastas. Alba agradeció con genuina humildad, dedicando el reconocimiento también a los músicos que la acompañaban. Luego desapareció detrás de la cortina, y Vladimir se preguntó si debería esperarla o si sería mejor darle espacio. Optó por quedarse, pidiendo otro té mientras la mayoría de los asistentes comenzaban a marcharse. 20 minutos después, Alba reapareció, ahora con un abrigo ligero sobre el vestido y una pequeña mochila al hombro. Al verlo aún en la mesa, una expresión de sorpresa y lo que parecía ser placer cruzó su rostro. «¿Sigues aquí?», comentó, acercándose. «Te dije que estaría», respondió él. «¿Puedo invitarte a tomar algo? O tal vez cenar, si no has cenado todavía». Alba pareció considerar la invitación. «¿Qué tenías en mente?», preguntó cautelosamente. «Porque si estás pensando en algún restaurante exclusivo en el distrito financiero». «Estaba pensando en el lugar que tú recomiendes», la interrumpió Vladimir con una sonrisa. «Después de todo, has demostrado tener buen gusto para los tés». Esto pareció desarmarla por un momento y su expresión se suavizó. «Hay una pequeña trattoria a 2 calles de aquí», sugirió. «Nada elegante, pero hacen la mejor pasta casera de la ciudad». «Suena perfecto». Salieron juntos a la noche primaveral, caminando lado a lado por las calles adoquinadas del barrio histórico. La conversación fluyó con sorprendente facilidad, como si se conocieran desde hace tiempo. Entonces, ¿qué hace realmente Vladimir de día, cuando no está escuchando jazz en bares bohemios?, preguntó ella mientras doblaban una esquina. Vladimir dudó. El momento de la verdad había llegado, revelar quién era realmente, con el riesgo de que eso cambiara la dinámica entre ellos. «Trabajo en una empresa familiar», respondió, optando por una verdad parcial. «Gestión empresarial, principalmente». «¿Empresa grande o pequeña?». «Bastante grande». Alba lo miró de reojo, como evaluándolo. «Se nota», comentó. «Tienes esa presencia. Como si estuvieras acostumbrado a que la gente te escuche cuando hablas». «¿Es algo malo?», preguntó él, genuinamente interesado en su percepción. «No necesariamente», respondió ella después de pensarlo un momento. «Solo diferente al tipo de personas con las que suelo relacionarme. Mi mundo está lleno de artistas, soñadores, gente que trabaja con las manos o el corazón más que con hojas de cálculo». «Suena como un mundo mucho más interesante que el mío», admitió Vladimir. «Cada mundo tiene sus ventajas e inconvenientes», respondió Alba con sorprendente diplomacia. «Estoy segura de que tu trabajo tiene aspectos fascinantes y gratificantes que yo ni siquiera puedo imaginar». Vladimir pensó en las interminables reuniones, los informes financieros, las negociaciones despiadadas, las noches trabajando hasta la madrugada para cerrar acuerdos multinacionales. «Tiene sus momentos»,
concedió. Pero últimamente me he estado preguntando si el precio es demasiado alto. ¿Qué precio? El tiempo. La libertad. La posibilidad de experimentar momentos como este, respondió, sorprendiéndose a sí mismo con su honestidad. Alba lo miró con renovado interés, como si estuviera viendo una nueva faceta de él. Es aquí, dijo, señalando un pequeño local con fachada de piedra y ventanas de cristal emplomado que emitían un cálido resplandor. La trattoria resultó ser exactamente como Vladimir había imaginado, pequeña, acogedora, con manteles a cuadros rojos y blancos, velas sobre las mesas y el aroma del pan recién horneado impregnando el ambiente. Una pareja mayor atendía a los comensales con la familiaridad de quienes conocen a sus clientes por nombre. «Alba, tesoro», exclamó la mujer, acercándose para darle un abrazo. «¿Vienes de cantar? ¿Cómo fue esta noche?» «Maravilloso, Sofía», respondió Alba con evidente cariño. El local estaba lleno. «Algún día tendrás que cantarnos aquí otra vez». La última Navidad fue mágica, la mujer dirigió entonces su atención a Vladimir. ¿Y este joven tan apuesto? «Un amigo», respondió Alba, con una ligereza que ocultaba cierta cautela. «Vladimir, ella es Sofía. Hace la mejor pasta que probarás en tu vida». «Un placer», respondió él, extendiendo su mano, que Sofía ignoró para darle un cálido abrazo. «Los amigos de Alba son familia aquí», declaró la mujer. «Les daré la mesa junto a la ventana. Pietro preparará algo especial». La cena resultó ser una de las experiencias más placenteras que Vladimir recordaba en mucho tiempo. La comida era sencilla pero extraordinariamente sabrosa, el vino tinto local mucho mejor de lo que su precio sugería, y la conversación con Alba fluyó sin esfuerzo, saltando de la música a la literatura, de anécdotas personales a reflexiones sobre la vida. «¿Cómo empezaste a cantar profesionalmente?», preguntó Vladimir mientras compartían un tiramisú. «No sé si profesionalmente es la palabra adecuada», respondió ella con una sonrisa. «Empecé en el coro escolar, luego formé una banda con amigos en la universidad. Estudiaba literatura, pero siempre supe que la música era mi verdadera vocación. Cuando nos graduamos, mis compañeros de banda eligieron caminos más seguros, oficinas, empleos estables, hipotecas. Pero tú no. No podía. Simplemente no podía imaginarme haciendo otra cosa que no fuera música», confesó. «Así que tomé trabajos temporales, di clases particulares, cualquier cosa que me permitiera pagar el alquiler mientras perseguía mi sueño. Eventualmente, conseguí actuaciones regulares en pequeños locales como El Callejón. No es glamoroso ni lucrativo, pero eres libre», completó Vladimir, comprendiendo. Ella asintió, sus ojos brillando con una convicción que él encontró cautivadora. «Exactamente. Tengo la libertad de crear, de expresarme, de ser fiel a mi arte sin compromisos. No cambiaría eso por ninguna seguridad económica». «Te admiro por eso», dijo Vladimir con sinceridad. «La mayoría de las personas eligen lo seguro sobre lo significativo». «¿Incluido tú?», preguntó ella, perspicaz como siempre. Vladimir reflexionó antes de responder. «Nunca tuve que elegir realmente», admitió. «Mi camino estaba trazado desde que nací. Continuar el legado familiar, asumir responsabilidades, mantener y hacer crecer lo que otros construyeron antes que yo. Nunca me pregunté seriamente si había otra opción». «Siempre hay opciones», respondió Alba suavemente. «Incluso cuando parece que no las hay». Continuaron conversando hasta que Sofía se acercó para informarles, con evidente pesar, que estaban a punto de cerrar. Vladimir insistió en pagar, y aunque Alba protestó inicialmente, finalmente accedió con la condición de que la próxima vez invitaría a ella. La próxima vez. Esas 3 palabras resonaron en la mente de Vladimir con una promesa que le provocó una inesperada alegría. Al salir del restaurante, la noche primaveral los recibió con una brisa fresca y un cielo sorprendentemente estrellado para estar en plena ciudad. «Te acompaño a casa», ofreció Vladimir. «No es necesario», respondió ella rápidamente, quizás demasiado rápido. «Vivo a unas pocas cuadras de aquí. Estoy acostumbrada a caminar sola».
Insisto, dijo él. No por protección, sino por el placer de tu compañía unos minutos más. Esta respuesta pareció desarmarla. Alba sonrió y asintió. En ese caso, acepto. Pero te advierto que mi apartamento está en un edificio bastante humilde. Nada que ver con lo que imagino que es tu residencia habitual. No voy a juzgar tu hogar, Alba, respondió él, un poco dolido por la insinuación. No soy ese tipo de persona. Lo siento, se disculpó ella, tocando brevemente su brazo en un gesto conciliador. A veces mis defensas se activan automáticamente. Es un hábito difícil de romper cuando has lidiado con cierto tipo de personas. ¿Qué tipo de personas?, preguntó él mientras comenzaban a caminar. Las que se acercan con fascinación inicial por lo bohemio y auténtico, pero luego retroceden horrorizadas cuando descubren que la autenticidad implica también falta de privilegios, explicó ella sin amargura. Más bien con resignación. He visto ese patrón antes. Entiendo, respondió Vladimir, aunque no estaba seguro de comprender completamente. Pero te aseguro que mi interés en ti, en tu música, corrigió rápidamente, no tiene nada que ver con algún tipo de fascinación pasajera por lo diferente. Alba lo miró de reojo, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. ¿Entonces qué es? Honestidad, respondió él sin dudar. Hay una honestidad en tu forma de cantar, en tus composiciones, incluso en tu manera de hablar, que es reveladora. Me hace cuestionar cosas que he dado por sentadas toda mi vida. Se detuvieron frente a un edificio antiguo de ladrillo rojo, con balcones de hierro forjado y un encanto desgastado que hablaba de tiempos mejores. Es aquí, dijo Alba, señalando la entrada. Mi pequeño refugio en el cuarto piso. Sin ascensor, para mantenerme en forma. Es un edificio hermoso, comentó Vladimir con sinceridad, admirando la arquitectura clásica. Tiene personalidad. Y goteras cuando llueve, y calefacción intermitente en invierno, añadió ella con humor. Pero sí, tiene personalidad. Como todos los que vivimos aquí. Se produjo un momento de silencio, esa pausa incómoda y a la vez cargada de posibilidades que surge al final de una velada que ninguno quiere realmente que termine. Me gustaría verte de nuevo, dijo finalmente Vladimir, optando por la honestidad directa. No solo escucharte cantar. Verte. Conocerte mejor. Alba lo estudió por un momento, como si estuviera evaluando no solo sus palabras sino todo lo que representaba. Actúo de nuevo el próximo jueves, respondió. Pero antes, doy clases de canto en un centro comunitario los lunes por la tarde. Después suelo pasear por el parque botánico. A veces con un libro, a veces solo con mis pensamientos. Era una invitación indirecta, una puerta entreabierta. Me encantan los parques botánicos, respondió Vladimir, aunque no recordaba la última vez que había visitado uno. Y los lunes por la tarde suelen ser tranquilos en mi trabajo. Otra mentira blanca. Los lunes eran probablemente los días más ocupados en la Cerda Enterprises. Pero ya se ocuparía de eso más tarde. Entonces, tal vez nos encontremos, dijo Alba, con una ligereza que no ocultaba del todo la expectativa en su voz. Tal vez, respondió él, sosteniendo su mirada. Por un momento, el tiempo pareció suspenderse. Vladimir consideró inclinarse para besarla, pero algo lo detuvo. No era el momento, no todavía. Esta conexión que estaban formando era demasiado valiosa, demasiado delicada para apresurarla. En lugar de un beso, tomó su mano y la llevó a sus labios en un gesto anticuado pero sentido. Gracias por esta noche, Alba. Por tu música, por la cena, por todo. La sorpresa inicial en el rostro de ella dio paso a una sonrisa genuina. Buenas noches, solo Vladimir, respondió, recuperando el apodo de su primer encuentro. Hasta pronto. Mientras la veía desaparecer tras la puerta del edificio, Vladimir sintió una mezcla de emociones que hacía años no experimentaba, anticipación, esperanza, incertidumbre. Y algo más profundo que no se atrevía a nombrar todavía. El lunes parecía increíblemente lejano y, a la vez, imposiblemente cercano. El fin de semana transcurrió para Vladimir en un estado de extraña dualidad.
Por un lado, atendió sus compromisos profesionales con la eficiencia mecánica que lo caracterizaba, la reunión reprogramada con los inversionistas de Dubái el sábado por la mañana, la visita a su padre en el hospital esa misma tarde, la revisión de contratos pendientes el domingo. Por otro lado, una parte de su mente permanecía anclada en el viernes por la noche, en la voz de Alba, en sus palabras, en la promesa implícita de un encuentro el lunes en el Parque Botánico. Durante la visita al hospital, su padre notó su distracción. ¿Qué te ocurre?, preguntó Rodrigo Lacerda con la directa brusquedad que lo caracterizaba. Has revisado ese mismo párrafo 3 veces. Vladimir levantó la mirada del contrato de adquisición que estaban analizando juntos. Solo estoy cansado, padre. El acuerdo con los árabes fue más complejo de lo previsto. Rodrigo lo estudió con mirada escrutadora. A pesar de estar postrado en una cama de hospital, con un cuerpo debilitado por el infarto, sus ojos conservaban la agudeza que había intimidado a generaciones de socios comerciales y competidores. No es cansancio lo que veo, declaró finalmente. Es otra cosa. Pareces distraído. Casi diría que ilusionado, si no te conociera mejor. Vladimir sintió una punzada de irritación. ¿Tan transparente era? ¿O acaso su padre lo conocía mejor de lo que él mismo creía? Es posible que haya conocido a alguien, admitió finalmente, sorprendiéndose a sí mismo con esta confesión. Las espesas cejas de Rodrigo se elevaron con sorpresa. ¿Alguien? ¿Una mujer, asumo?, preguntó, mostrando súbito interés. Sí, confirmó Vladimir, incómodo bajo el escrutinio paterno. Pero es reciente. Apenas nos estamos conociendo. ¿De qué familia es? ¿Los Montero? ¿Los Durán Ballester? Siempre pensé que Valeria y tú terminarían reconciliándose, pero si has conocido a alguien más adecuada. No es de ninguna familia que conozcas, lo interrumpió Vladimir, la irritación transformándose en molestia. Y preferiría no hablar de ello todavía. Rodrigo guardó silencio, pero su expresión se tornó cauta, casi preocupada. Ten cuidado, hijo, dijo finalmente. Los Lacerda somos un objetivo tentador para muchas personas con agendas ocultas. Vladimir reprimió un suspiro. Por supuesto que su padre vería cualquier relación a través del prisma del interés y la estrategia. Era incapaz de concebir una conexión basada en algo tan simple y a la vez tan complejo como la atracción genuina, el reconocimiento mutuo de dos almas afines. Lo tendré en cuenta, respondió secamente, volviendo a los contratos. El lunes amaneció con una claridad primaveral que parecía reflejar el estado de ánimo de Vladimir. Por primera vez en años, se despertó antes de que sonara la alarma, con una energía que no provenía del café o de la responsabilidad, sino de la anticipación. Dedicó la mañana a los asuntos más urgentes, delegando lo que podía, reorganizando su agenda con una eficiencia intensificada por la motivación de liberar su tarde. A las 3, ante la mirada perpleja de Miranda, anunció que tenía una reunión fuera de la oficina y no volvería hasta el día siguiente. Pero señor, la videoconferencia con Tokio, comenzó a protestar su asistente. Gutiérrez puede manejarla. Está completamente al tanto del proyecto, respondió Vladimir mientras recogía únicamente su teléfono y billetera, dejando atrás el maletín lleno de documentos que normalmente no abandonaba. Cualquier emergencia, sabes cómo localizarme. El Parque Botánico estaba a unos 20 minutos en coche del distrito financiero. Vladimir decidió caminar parte del trayecto, disfrutando del tránsito gradual desde los rascacielos de cristal y acero hacia un área de la ciudad con edificios más antiguos, calles arboladas y un ritmo de vida visiblemente más pausado. Al llegar al parque, fue consciente de que no habían acordado un punto específico de encuentro. El jardín botánico era extenso, con diversas secciones temáticas, invernaderos y senderos. ¿Dónde buscar a Alba? Optó por seguir el camino principal, confiando en que el destino que los había unido 2 veces antes volvería a intervenir. Caminó sin prisa, permitiéndose algo que rara vez experimentaba, la simple contemplación.
Observó las flores primaverales en plena explosión de color, los ancianos jugando al ajedrez bajo la sombra de castaños centenarios, las parejas paseando de la mano, los estudiantes leyendo recostados sobre el césped. Una vida que transcurría a su alrededor todos los días pero que él rara vez había tenido tiempo de notar. Tras media hora de paseo, comenzó a preguntarse si Alba aparecería. Quizás había interpretado mal su indirecta. Quizás ella había cambiado de opinión. Quizás todo había sido producto de su imaginación, alimentada por el cansancio y una soledad que no se había permitido reconocer. Fue entonces cuando la vio, sentada en un banco frente a un pequeño estanque donde flotaban nenúfares. Llevaba un vestido sencillo de algodón con un estampado floral, el cabello suelto cayendo en ondas naturales sobre sus hombros, y leía absorta un libro gastado por el uso. A su lado, el estuche de una guitarra descansaba como un fiel compañero. Vladimir se detuvo, admirando la escena desde la distancia. Había algo tan perfectamente armónico en la imagen de Alba en ese entorno natural que casi le dolía interrumpirla. Pero entonces, como si hubiera sentido su presencia, ella levantó la mirada del libro y sus ojos se encontraron. La sonrisa que iluminó su rostro disipó cualquier duda. Era una sonrisa de reconocimiento, de bienvenida, de genuina alegría al verlo. Vladimir se acercó, sintiendo que su corazón se aceleraba como el de un adolescente. «Casi creí que no vendrías», dijo Alba cuando él llegó a su lado. «Lo mismo pensaba yo», respondió Vladimir, sonriendo. «El parque es más grande de lo que recordaba». «Siempre vengo a este mismo lugar», explicó ella, haciéndose a un lado para invitarlo a sentarse. «Es mi rincón favorito. Tranquilo, con buena luz para leer, y ocasionalmente puedes ver peces dorados en el estanque». Vladimir se sentó junto a ella, notando el libro que sostenía. «¿Neruda?», preguntó, reconociendo la fotografía del poeta en la portada gastada. 20 poemas de amor y una canción desesperada, confirmó Alba, con un ligero rubor. «Lo leo cada primavera desde los 16 años. Una tradición personal». «Me gustas cuando callas porque estás como ausente», citó Vladimir, sorprendiéndola. «Y me oyes desde lejos, y mi voz no te toca». «¿Conoces a Neruda?», dijo ella, más como una constatación asombrada que como una pregunta. «Mi madre era profesora de literatura hispanoamericana», explicó él. «Nuestra casa estaba llena de libros de poesía. Neruda era uno de sus favoritos». «¿Era?», preguntó Alba con suavidad. «Falleció cuando yo tenía 15 años». «Cáncer», respondió Vladimir, sorprendido por la facilidad con que compartía este dato doloroso que normalmente mantenía reservado. «Desde entonces, mi padre y yo, bueno, digamos que nuestras prioridades tomaron caminos muy diferentes». Alba asintió comprensivamente, sin ofrecer las habituales frases de consuelo vacías que Vladimir había escuchado durante años. «¿Qué otros poetas te gustan?», preguntó en cambio, cambiando sutilmente la dirección de la conversación. Durante la siguiente hora, hablaron de literatura, de música, de arte. Vladimir redescubrió partes de sí mismo que había relegado a un rincón olvidado de su mente, su antigua pasión por la poesía, su breve incursión en la fotografía artística durante la universidad. Su gusto secreto por el jazz clásico que ahora conectaba perfectamente con el repertorio de Alba. «¿Tocas algún instrumento?», preguntó ella, señalando hacia la guitarra a su lado. «Piano, un poco», admitió él. «Tomé lecciones durante años, pero lo abandoné cuando entré a la universidad. Demasiadas otras prioridades». «Negocios, supongo», comentó Alba. «Administración de empresas y finanzas», confirmó Vladimir, consciente de que seguía evitando revelar la magnitud de sus responsabilidades empresariales. «El camino que se esperaba de mí». «¿Y nunca has considerado retomarlo?». «El piano, quiero decir». La pregunta lo tomó por sorpresa. ¿Retomar el piano? La idea ni siquiera se le había ocurrido en los últimos 10 años. «No tendría tiempo», respondió, recurriendo a la excusa habitual. «Siempre hay tiempo para lo que realmente queremos hacer», replicó Alba con suavidad. «Solo es cuestión de prioridades».
Sus palabras, aunque dichas sin intención de criticar, resonaron en Vladimir como una revelación. Prioridades. Toda su vida adulta había priorizado el deber, las expectativas, el legado familiar. ¿Cuándo había priorizado por última vez algo simplemente porque le traía alegría? Quizás tengas razón, concedió, pensativo. Por supuesto que tengo razón, respondió ella con una sonrisa traviesa. ¿Quieres escuchar algo? Sin esperar respuesta, Alba sacó la guitarra de su estuche. Era un instrumento hermoso, aunque evidentemente usado, una guitarra clásica de madera oscura con incrustaciones de nácar en el mástil. Era de mi abuela, explicó, notando la admiración en los ojos de Vladimir. Me la dio cuando decidí dedicarme a la música, a pesar de que mi padre pensaba que era una locura. Comenzó a tocar suavemente, sus dedos acariciando las cuerdas con delicadeza experta. La melodía era sencilla pero conmovedora, una pieza original según explicó después, inspirada en una puesta de sol que había presenciado años atrás en un viaje a la costa. Algunas personas que paseaban cerca se detuvieron para escuchar, formando espontáneamente un pequeño público improvisado. Alba no pareció notarlo, absorta en su música, creando un momento de belleza pura en medio del parque. Cuando terminó, los presentes aplaudieron con entusiasmo. Alba agradeció con una inclinación de cabeza, visiblemente sorprendida por la atención que había atraído. «Tienes un don», dijo Vladimir cuando la pequeña multitud se dispersó. «No es solo técnica. Es algo más, una capacidad para transmitir emociones que va más allá de las notas». «La música es comunicación», respondió ella, guardando cuidadosamente la guitarra. «Si solo fuera técnica, las máquinas podrían hacerlo igual o mejor. Lo que hace que valga la pena es precisamente eso que no se puede programar, la emoción, la historia detrás de cada nota, la vida que se filtra a través de los dedos y la voz». La tarde avanzaba, el sol comenzaba a descender, pero ninguno de los dos parecía dispuesto a dar por terminado el encuentro. «¿Te gustaría caminar un poco?», sugirió Alba. «Hay un invernadero tropical que cierra al atardecer. Es como entrar en otro mundo». El invernadero resultó ser una estructura victoriana de hierro y cristal, llena de plantas exóticas, cascadas artificiales y una humedad cálida que contrastaba con la frescura de la tarde exterior. Pasearon entre palmeras enanas, orquídeas coloridas y helechos descomunales, como exploradores de un universo paralelo. «Vengo aquí cuando necesito inspiración para componer», comentó Alba mientras admiraban una flor de loto que flotaba serena en un pequeño estanque interior. «O cuando el invierno se hace demasiado largo y necesito recordar que existen lugares donde siempre es verano». «Es hermoso», concordó Vladimir, aunque su mirada estaba más fija en el perfil de Alba que en la exuberante vegetación. «Gracias por compartirlo conmigo». Ella giró para encontrarse con sus ojos, y por un momento quedaron suspendidos en una mirada que decía más que cualquier palabra. La cercanía entre ellos era casi eléctrica, cargada de una tensión dulce que pedía resolución. Fue Alba quien rompió el momento, apartando la mirada con una sonrisa tímida que Vladimir encontró encantadora en alguien que mostraba tanta seguridad sobre el escenario. «Se está haciendo tarde», dijo ella, señalando hacia la luz crepuscular que se filtraba a través del techo de cristal. «Pronto cerrarán». Salieron del invernadero justo cuando el sol comenzaba a ocultarse, tiñendo el cielo de tonos dorados y rosados. El parque se iba vaciando gradualmente, las familias regresando a casa, los paseantes habituales retirándose hasta el día siguiente. «Podríamos cenar juntos», sugirió Vladimir, no queriendo que la tarde terminara. «Conozco un lugar cerca de aquí que...». «Tengo una mejor idea», lo interrumpió Alba. «¿Por qué no vienes a mi casa? Puedo preparar algo sencillo. No será tan sofisticado como lo que estás acostumbrado, pero...». «Me encantaría», respondió él sin dudar, sorprendido y complacido por la invitación. El apartamento de Alba estaba a unas cuadras del parque, en el cuarto piso de aquel edificio antiguo de ladrillo rojo que Vladimir había visto por fuera días atrás. La escalera estrecha y un tanto desgastada lo llevó hasta una puerta pintada de un intenso color turquesa, el mismo tono del chal que ella había usado durante su actuación. «Hogar, dulce hogar», anunció Alba al abrir, con un toque de autoironía. «No es mucho»,
pero es mío. O al menos, mientras dure el contrato de alquiler. Vladimir entró en un espacio que inmediatamente le pareció la perfecta extensión de la personalidad de Alba. Era un apartamento pequeño pero lleno de carácter, paredes pintadas en tonos cálidos, estanterías repletas de libros y partituras, instrumentos musicales estratégicamente colocados como si fueran parte de la decoración. Un viejo piano vertical ocupaba una esquina junto a la ventana, rodeado de plantas que crecían exuberantes en macetas de colores diversos. No había lujos ostentosos ni muebles de diseño, pero cada objeto parecía tener una historia, un propósito, una conexión personal con su dueña. Era un hogar vivido, no un espacio diseñado para impresionar. «Es perfecto», dijo Vladimir con absoluta sinceridad. «Se parece a ti». Alba sonrió, visiblemente complacida por el cumplido. «Ponte cómodo. Veré qué puedo preparar para cenar», dijo, dirigiéndose hacia la pequeña cocina integrada en el espacio principal. «¿Te gusta la pasta? Es prácticamente lo único que sé cocinar decentemente». «La pasta suena genial», respondió él, recorriendo la sala con mirada curiosa, deteniéndose frente a una pared donde decenas de fotografías estaban dispuestas en un collage informal. Había fotos de Alba en diferentes escenarios, siempre con su guitarra o frente a un micrófono. Fotos de ella más joven con quienes parecían ser sus padres. Fotos con amigos, con otros músicos, en diferentes ciudades. Una vida rica en experiencias, en conexiones, en momentos significativos. ¿Vino?, ofreció ella, mostrándole una botella. «No es una gran cosecha, pero acompaña bien la pasta». «Por supuesto», aceptó Vladimir, uniéndose a ella en la cocina. «¿Puedo ayudar en algo?». Juntos prepararon una cena sencilla, pasta con una salsa casera de tomate y albahaca, pan que Alba había horneado el día anterior, una ensalada fresca. Cocinaron entre risas y conversaciones, descubriendo el placer de la complicidad en tareas cotidianas. Cenaron junto a la ventana abierta, con vistas a la calle iluminada por farolas antiguas, mientras una selección de jazz clásico sonaba suavemente desde un viejo tocadiscos. La comida era simple pero deliciosa, el vino modesto pero perfectamente adecuado, la compañía, inmejorable. ¿Te has preguntado alguna vez cómo sería tu vida si hubieras tomado un camino completamente diferente?, planteó Alba mientras compartían los últimos bocados del postre, unas fresas con nata que habían improvisado. Vladimir consideró la pregunta seriamente. «Hasta hace poco, no», admitió. «Aceptaba mi camino como algo predeterminado, inevitable. Pero últimamente, sí, me lo he preguntado». «¿Y qué has imaginado?», insistió ella, genuinamente interesada. «Una vida más parecida a esto», respondió él, haciendo un gesto que abarcaba el apartamento, la cena compartida, la música de fondo. «Menos exitosa en términos convencionales, quizás. Menos productiva según los estándares de mi padre. Pero más real». La palabra quedó flotando entre ellos, cargada de significado. «¿Sabes? No creo que tengas que elegir», dijo Alba después de un momento. «No completamente, al menos. Puedes tener responsabilidades sin renunciar a tus pasiones. Puedes ser exitoso sin perderte a ti mismo en el proceso». «Suena más fácil en teoría que en la práctica», respondió Vladimir con una sonrisa triste. «En mi mundo, las medias tintas son vistas como debilidad. O estás completamente comprometido, o no lo estás». «Tu mundo podría ser más grande de lo que crees», sugirió ella, levantándose para recoger los platos. «Solo necesitas permitirte explorar sus límites». Mientras Alba llevaba los platos a la cocina, Vladimir se acercó al piano. Pasó los dedos suavemente por las teclas amarillentas, presionando algunas con suficiente delicadeza para no producir sonido. «¿Puedo?», preguntó cuando ella regresó. Alba asintió, observándolo con curiosidad. Vladimir se sentó en el taburete, cerró los ojos un momento, como buscando en su memoria, y comenzó a tocar. Era una sonata de Chopin, una pieza que había aprendido en su adolescencia y que, para su sorpresa, sus dedos parecían recordar a pesar de los años de abandono. No era una interpretación perfecta.
Sus dedos estaban rígidos por la falta de práctica, su técnica obviamente oxidada. Pero había sentimiento en cada nota, una emoción contenida que se liberaba a través de la música como un río largo tiempo represado. Cuando terminó, abrió los ojos para encontrar a Alba mirándolo con una expresión indescifrable. «Lo siento», se disculpó. «Estoy muy fuera de práctica». «No te disculpes», respondió ella, sentándose a su lado en el angosto taburete. «Fue hermoso. Imperfecto, pero honesto. Las mejores interpretaciones siempre lo son». La cercanía entre ellos era abrumadora. Vladimir podía percibir el sutil aroma a jazmín que emanaba de su cabello, la calidez de su brazo contra el suyo, la respiración ligeramente acelerada que hacía subir y bajar su pecho. Esta vez fue él quien dio el primer paso. Con delicadeza, llevó una mano al rostro de Alba, acariciando suavemente su mejilla. Ella no se apartó, sus ojos color ámbar lo miraban con una mezcla de vulnerabilidad y deseo que reflejaba exactamente lo que él mismo sentía. El beso fue tentativo al principio, casi tímido, como si ambos temieran quebrar la magia del momento. Pero pronto se profundizó, volviéndose más intenso, más urgente, liberando emociones que habían estado construyéndose entre ellos desde aquella primera noche en el callejón. Las manos de Alba se entrelazaron en el cabello de Vladimir, mientras las de él recorrían su espalda, atrayéndola más cerca. El tiempo pareció detenerse, el mundo exterior se difuminó, y solo existían ellos dos, unidos en ese momento perfecto de reconocimiento mutuo. Fue el sonido del teléfono de Vladimir lo que finalmente rompió el hechizo. El insistente tono de llamada perforó la burbuja íntima que habían creado, devolviendo bruscamente la realidad. «Lo siento», murmuró él, separándose reluctantemente. «Debería ver quién es. Podría ser importante». Alba asintió, sus labios aún enrojecidos por el beso, sus ojos ligeramente nublados. Vladimir sacó el teléfono de su bolsillo, frunciendo el ceño al ver el nombre en la pantalla, Miranda. Su asistente nunca lo llamaba después de horas de oficina a menos que fuera una verdadera emergencia. Con un suspiro de resignación, contestó. «¿Miranda? ¿Qué ocurre?» La voz de la mujer sonaba tensa, preocupada. «Señor Lacerda, lamento molestarlo, pero su padre ha sufrido un segundo infarto. Lo han trasladado a cuidados intensivos. El doctor Ramírez dice que debería venir lo antes posible». Vladimir sintió como si le hubieran arrojado agua helada. A pesar de sus diferencias, a pesar de la compleja relación que mantenían, Rodrigo Lacerda seguía siendo su padre. Su único familiar vivo. «Voy para allá», respondió, poniéndose de pie. «Dile a Ramírez que llegaré en 20 minutos». Al colgar, encontró la mirada preocupada de Alba. «¿Ocurre algo grave?», preguntó ella, la preocupación evidente en su voz. «Mi padre», explicó Vladimir, sintiendo como dos mundos colisionaban bruscamente. «Ha tenido otro infarto. Está en el hospital. Tengo que ir». «Por supuesto», respondió Alba de inmediato, la comprensión reemplazando cualquier posible decepción. «¿Quieres que llame un taxi?» «Ya viene en camino», dijo él, comprobando la aplicación en su teléfono. «Estará aquí en 2 minutos». Un silencio incómodo se instaló entre ellos. El momento mágico se había evaporado, reemplazado por la urgencia y la preocupación. «Alba, comenzó Vladimir, sin saber exactamente qué decir. Ella se acercó y, poniéndose de puntillas, lo besó suavemente en los labios. «Ve con tu padre», dijo con firmeza. «Es donde debes estar ahora. Hablaremos después». «¿Mañana?», preguntó él, aferrándose a la promesa de un reencuentro. «Mañana», confirmó ella con una pequeña sonrisa. «Estaré en el callejón por la tarde, ensayando para el jueves». Vladimir asintió, agradecido por su comprensión, por la ausencia de drama o reproche. Antes de marcharse, la besó una vez más, intentando transmitir en ese gesto todo lo que no tenía tiempo de expresar con palabras. «Gracias», murmuró contra sus labios. «Por todo». El trayecto al hospital fue un borrón de luces nocturnas y pensamientos caóticos.
Vladimir se debatía entre la preocupación por su padre y el recuerdo persistente de Alba, de sus besos, de la conexión que habían compartido. Era como si dos versiones diferentes de sí mismo estuvieran luchando por el control, el heredero responsable de los Lacerda y el hombre que acababa de redescubrir partes esenciales de su ser que había olvidado. En el hospital, fue recibido por el doctor Ramírez, un cardiólogo de edad avanzada que había tratado a su padre durante años. Su padre está estable por ahora, le informó el médico después de los saludos formales. Pero este segundo episodio ha sido más severo que el anterior. Su corazón está significativamente debilitado. ¿Puedo verlo? Brevemente. Está sedado, pero consciente. No lo fatigue. Rodrigo Lacerda parecía haber envejecido 10 años desde la última vez que Vladimir lo había visto, apenas 2 días atrás. Conectado a múltiples monitores, con una máscara de oxígeno cubriendo parte de su rostro, el poderoso patriarca de los Lacerda parecía sorprendentemente vulnerable, casi frágil. «Padre», murmuró Vladimir, acercándose a la cama. Los ojos de Rodrigo se abrieron lentamente, enfocándose en su hijo con esfuerzo evidente. «Vladimir», su voz era apenas un susurro ronco. «¿Llegaste?» «Por supuesto que llegué», respondió, tomando la mano de su padre, sorprendido por lo fría que la sentía. «¿Cómo te encuentras?» Una débil sonrisa irónica curvó los labios de Rodrigo bajo la máscara de oxígeno. «He estado mejor», respondió. «Pero sigo aquí. Soy demasiado terco para irme tan fácilmente». Vladimir asintió, reconociendo la característica obstinación de su padre incluso en estas circunstancias. «Los médicos dicen que estás estable. Necesitas descansar y...» «Deja los eufemismos, hijo», lo interrumpió Rodrigo con un destello de su habitual impaciencia. «No soy idiota. Sé que mi condición es grave». Un silencio cargado se estableció entre ellos. Vladimir no sabía qué decir, cómo comportarse. Su relación con su padre siempre había sido más profesional que personal, más basada en expectativas y obligaciones que en afecto abiertamente expresado. «Tienes que estar preparado», continuó Rodrigo, cada palabra un esfuerzo visible. «Si algo me ocurre». «No hablemos de eso ahora», lo interrumpió Vladimir, incómodo con la dirección que tomaba la conversación. «Es precisamente el momento para hablar de ello», insistió su padre, apretando ligeramente su mano. «La empresa, todo lo que he construido, quedará en tus manos. Completamente. Y estaré a la altura», aseguró Vladimir automáticamente, recitando la respuesta que sabía que su padre esperaba. «No tienes que preocuparte por eso». Rodrigo lo estudió largamente, como si intentara leer más allá de sus palabras. «¿Y esa mujer?», preguntó finalmente, cambiando inesperadamente de tema. «La que mencionaste el otro día. ¿Es importante para ti?». La pregunta tomó a Vladimir por sorpresa. Su padre rara vez había mostrado interés en su vida personal más allá de consideraciones estratégicas para la empresa familiar. «Sí», respondió honestamente después de un momento. «Creo que podría serlo. Es diferente». Rodrigo asintió lentamente, como procesando la información. «Tu madre también era diferente», dijo finalmente, con una suavidad nostálgica que Vladimir rara vez había escuchado en su voz. «Completamente ajena a nuestro mundo de negocios y ambiciones. Idealista. Testaruda. La luz de mi vida». Vladimir contuvo la respiración, sorprendido por esta súbita vulnerabilidad, por la mención de su madre en términos tan personales, tan emocionales. «Nunca hablas de ella», dijo, sin poder contenerse. «Porque duele demasiado», admitió Rodrigo, cerrando brevemente los ojos. «Porque después de perderla, me refugié en lo único que sabía hacer, trabajar. Construir. Expandir el imperio. Y te arrastré conmigo». «Era el plan desde siempre», respondió Vladimir, repitiendo lo que había escuchado toda su vida. «Continuar el legado familiar». «Era mi plan», corrigió Rodrigo. «Pero quizás nunca te pregunté cuál era el tuyo». Un pitido en uno de los monitores interrumpió la conversación. Una enfermera entró apresuradamente, ajustando algo en el suero intravenoso y verificando los signos vitales.
Necesita descansar, le dijo a Vladimir con firmeza profesional. Puede volver mañana. Vladimir asintió, pero antes de retirarse, se inclinó cerca de su padre. Estaré aquí primera hora de la mañana, prometió. Descansa. Vladimir pasó la noche en el hospital, dormitando incómodamente en la sala de espera, su mente oscilando entre la preocupación por su padre y los recuerdos de la velada con Alba. Las palabras de Rodrigo resonaban en su cabeza: quizás nunca te pregunté cuál era el tuyo. Era cierto. Jamás había cuestionado realmente su destino predeterminado, al menos no hasta conocer a Alba. Al amanecer, los médicos le informaron que Rodrigo había pasado una noche estable y que los medicamentos estaban funcionando. La crisis inmediata parecía haber pasado, aunque la recuperación sería lenta y requeriría cambios significativos en el estilo de vida del patriarca. Podrá visitarlo brevemente en una hora, le informó una enfermera. Debería aprovechar para desayunar algo. En la cafetería del hospital, Vladimir revisó los mensajes y correos urgentes en su teléfono. Miranda había reorganizado su agenda, cancelando o delegando compromisos, dándole el espacio que necesitaba para atender la emergencia familiar. Le envió un mensaje de agradecimiento, algo que rara vez hacía con sus empleados. Luego, casi sin pensarlo, buscó en sus contactos y escribió un mensaje a Alba. Buenos días. Mi padre está estable. Lamento que nuestra noche terminara así. ¿Sigues en el callejón esta tarde? La respuesta llegó casi de inmediato. Me alegra que tu padre esté mejor. Estaré ensayando de 4 a 6. Ven si puedes, pero tu familia es lo primero ahora. Su sencilla comprensión, libre de exigencias o reproches, conmovió a Vladimir profundamente. La visita a su padre fue breve pero significativa. Rodrigo parecía más lúcido que la noche anterior, aunque visiblemente agotado. Los médicos dicen que podré irme a casa en unos días, comentó. Con un régimen estricto y probablemente una enfermera a tiempo completo. Me aseguraré de que tengas los mejores cuidados, prometió Vladimir. Sé que lo harás, respondió Rodrigo, estudiándolo con atención. Siempre has sido responsable. Demasiado, quizás. ¿Demasiado responsable? Vladimir no pudo evitar una pequeña risa incrédula. Esa es nueva. Siempre creí que para ti nunca era suficiente. Un atisbo de arrepentimiento cruzó el rostro de su padre. Quizás te exigí demasiado, admitió con dificultad. Después de perder a tu madre, me obsesioné con el legado, con la empresa. Olvidé que hay más en la vida. Nunca es tarde para recordarlo, respondió Vladimir suavemente. Rodrigo asintió, cerrando los ojos un momento como si reuniera fuerzas. Esa mujer que mencionaste, dijo finalmente. ¿Puedo saber algo más sobre ella? La pregunta sorprendió a Vladimir. Era la primera vez en años que su padre mostraba un interés genuino en su vida personal. Se llama Alba, respondió, sintiendo una calidez en el pecho al pronunciar su nombre. Es cantante. Compositora. Tiene una voz extraordinaria y una honestidad en su música que es reveladora. ¿No es del círculo habitual, supongo? No, confirmó Vladimir. Vive de su música. Actúa en pequeños locales, da clases, compone. Un mundo completamente diferente al nuestro. Esperaba algún comentario despectivo o una advertencia sobre las diferencias sociales, pero Rodrigo lo sorprendió nuevamente. Suena como tu madre, dijo con una sonrisa nostálgica. Ella también vivía en un mundo propio, lleno de libros, ideas y belleza, tan diferente de los balances y adquisiciones que ocupaban mis días. Apenas la recuerdo hablando de negocios, admitió Vladimir. Porque nunca lo hizo, confirmó Rodrigo. Respetaba mi trabajo, pero nunca permitió que invadiera nuestro hogar, nuestros momentos juntos. Fue mi error no mantener esa separación después de perderla. Un breve silencio se instaló entre ellos, cargado de recuerdos y revelaciones. Deberías ir a verla, dijo finalmente Rodrigo, para asombro de Vladimir. A esa cantante tuya. No estoy en peligro inmediato, según los médicos. Y tienes un buen equipo en la empresa. Padre, no puedo simplemente.
Si puedes, lo interrumpió Rodrigo con una fuerza repentina en su voz. Y debes. No cometas mis errores, hijo. No sacrifiques la vida por el trabajo. No descubras demasiado tarde lo que realmente importa. Las palabras de su padre reverberaron en Vladimir como una revelación. ¿Era posible que esta crisis de salud hubiera provocado un cambio tan profundo en Rodrigo Lacerda, el implacable hombre de negocios que siempre había priorizado el imperio corporativo sobre todo lo demás? Tras asegurarse de que su padre estaba cómodo y atendido, Vladimir salió del hospital con una extraña sensación de ligereza. Como si algo fundamental hubiera cambiado, no solo en su relación con Rodrigo, sino en su propia percepción del mundo. A las 4:30 de la tarde, Vladimir entraba en el callejón. El local estaba prácticamente vacío, con solo Mateo limpiando vasos tras la barra y un par de personas instalando equipos en el escenario. Y allí estaba Alba, sentada en un taburete con su guitarra, haciendo anotaciones en una partitura mientras ocasionalmente tocaba algún acorde. Cuando levantó la mirada y lo vio, su rostro se iluminó con una sonrisa que disipó cualquier duda que Vladimir pudiera tener. «No esperaba verte hoy», dijo ella cuando él se acercó. «¿Tu padre está bien?» «Mejor», respondió, sentándose en un taburete junto a ella. «Los médicos son optimistas, aunque la recuperación será lenta». «Me alegro», dijo sinceramente, tocando brevemente su mano. «Debe ser un alivio». «Lo es», confirmó Vladimir. «Y también ha sido revelador, en cierto modo. Mi padre y yo tuvimos una conversación que llevaba años postergada. ¿Sobre? Sobre prioridades. Sobre equilibrio. Sobre no cometer los mismos errores», explicó, manteniendo su mirada. «Sobre ti». Las cejas de Alba se elevaron con sorpresa. «¿Le hablaste de mí?» Brevemente, admitió Vladimir. «Y sorprendentemente, fue él quien me animó a venir aquí hoy, en lugar de quedarme en el hospital o volver a la oficina». «Eso no encaja con la imagen del despiadado magnate que yo tenía», comentó Alba con una pequeña sonrisa. «Ni con la que yo tenía», concordó Vladimir. «Supongo que a veces necesitamos enfrentarnos a nuestra propia mortalidad para recordar qué es lo verdaderamente importante». Alba asintió, pensativa. «¿Y qué es lo verdaderamente importante para ti, Vladimir Lacerda?», preguntó, su voz suave pero directa. Vladimir tomó su mano, entrelazando sus dedos con los de ella. «Estoy empezando a descubrirlo», respondió, sosteniendo su mirada. «Y creo que tiene mucho que ver con una cantante que conocí interpretando mi canción de desamor favorita». «Qué casualidad», respondió ella, inclinándose ligeramente hacia él. «Porque estoy componiendo una canción sobre un hombre de negocios que descubrió que tenía corazón». Sus labios se encontraron en un beso tierno, una promesa silenciosa de posibilidades futuras. «¿Quieres escucharla?», preguntó Alba cuando se separaron. «Todavía es un trabajo en progreso». «No puedo imaginar nada que desee más», respondió él con absoluta sinceridad. Alba tomó su guitarra y comenzó a tocar una melodía dulce y esperanzadora. Su voz se elevó en el local casi vacío, llenando cada rincón con versos que hablaban de encuentros inesperados, de mundos diferentes que colisionan, de corazones que se reconocen a pesar de las diferencias. Y mientras la escuchaba, Vladimir comprendió que estaba experimentando uno de esos momentos perfectos y raros que definen una vida. Un momento de claridad absoluta en el que el pasado, el presente y todas las posibilidades futuras parecen alinearse en una sola certeza radiante. Había entrado a El Callejón aquella primera noche por casualidad, buscando escapar de presiones y expectativas. Pero ahora entendía que no había sido casualidad en absoluto, sino destino. El destino que lo había llevado a escuchar a Alba interpretar precisamente la canción que resonaba con su dolor oculto. El destino que había puesto en su camino a alguien capaz de recordarle quién era realmente, más allá de apellidos, responsabilidades y fortunas. Durante los meses siguientes, Vladimir encontró un equilibrio que nunca había creído posible. Siguió dirigiendo Lacerda Enterprises, pero delegó responsabilidades, reorganizó prioridades y, por primera vez en su vida adulta, se permitió tener tiempo para lo personal. Rodrigo, contra todo pronóstico, apoyó estos cambios.
Su recuperación fue lenta pero constante, y la experiencia cercana a la muerte había transformado genuinamente su perspectiva. Para asombro de todos los que los conocían, padre e hijo desarrollaron por fin una relación más allá de lo profesional, redescubriendo un afecto que había estado enterrado bajo años de expectativas y exigencias. Alba continuó con sus actuaciones en el Callejón y otros locales pequeños, fiel a su música y a su visión artística. Rechazó ofertas de discográficas que querían convertirla en un producto comercial, prefiriendo la autenticidad de su camino independiente. Pero su audiencia creció gradualmente, atraída por el poder emocional de sus composiciones y la extraordinaria calidad de su voz. Vladimir restauró el viejo piano de su madre que había permanecido silencioso durante años en una habitación cerrada de la mansión La Cerda. Lo instaló en su ático y retomó la práctica, encontrando en la música un refugio y una conexión más profunda con Alba y con partes de sí mismo que había olvidado. A veces, ella lo acompañaba a eventos corporativos, desafiando con su autenticidad y talento a un mundo acostumbrado a las apariencias y calculadas estrategias sociales. Otras veces, él aparecía sin aviso en algún café bohemio donde ella actuaba, sentándose discretamente al fondo, simplemente para disfrutar de su música. Y en las noches, cuando el mundo se reducía a ellos dos, a veces cantaban juntos. Él al piano, ella con su guitarra o simplemente su voz. Creando armonías que trascendían sus diferentes orígenes, fundiendo sus mundos en una melodía compartida que hablaba de encuentros inesperados, de barreras superadas, de corazones que se reconocen a pesar de las diferencias. Porque a veces, como descubrieron ambos, el destino opera de formas misteriosas. A veces, todo lo que necesitamos para encontrar nuestro verdadero camino es escuchar la canción correcta en el momento preciso, interpretada por la voz que estábamos destinados a escuchar.